Vamos a empezar desde ahora, y como venimos haciéndolo cada viernes, a quitarle esos velos que suele tener la historia, a sacarle algunos misterios que tiene, y para eso está el profesor Marcos Pérez Linares. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Yo respondo por mí bastante bien, y bueno, seguramente Natalia también podrá decirle, pero por ella. Todo bien, Marcos, todo bien. Muchas gracias. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Sí, efectivamente, puede quedarse tranquilo y, si usted así lo desea, comenzar con su intervención. Por supuesto. Bueno, los aviones A4, cuyo nombre de fábrica era Halcón del Cielo, fueron mundialmente reconocidos por su desempeño en el conflicto contra Gran Bretaña entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. El original A4 era un avión de ataque aeroterrestre fabricado por una empresa estadounidense a principios de 1950 que la Marina de Estados Unidos estrenó en la Guerra de Vietnam. En 1982 el conflicto anglo-argentino enfrentó a un Estado latinoamericano con fuerzas armadas que no habían participado en una guerra internacional reciente contra un Estado miembro de la Organización del Atlántico Norte, segunda potencia naval occidental en constante ejercicio en el frente eurooriental y en Medio Oriente. Sin embargo, los aviones argentinos, los Halcones del Cielo, hundieron 4 fragatas, 2 destructores, 2 barcos logísticos y un lanchón de desembarco. Los protagonistas de semejante desempeño fueron oficiales de 2 instituciones militares, la Armada de la República Argentina y la Fuerza Aérea Argentina. El Estado argentino compró en 1965, durante el gobierno constitucional de Arturo Illia, 25 aviones A4, los cuales llegaron en septiembre de 1966, es decir, después del golpe del 28 de junio. Entre 1969 y 1970, bajo la misma administración de facto, llegaron otros 25 aviones del mismo tipo. Estos aviones que la Fuerza Aérea Argentina adquirió fueron alojados en Villa Reynolds, noroeste de San Luis. Los aviones comprados, los primeros 24, porque uno se accidentó antes de partir de Estados Unidos, recibieron la matrícula C por casa y fueron numerados con la serie 201 a 225. Los del segundo lote recibieron la numeración C también por cazadores de 226 a 250. La quinta brigada aérea era el grupo 5 de caza y se identificó con la cabeza de un halcón marrón de perfil sobre un fondo amarillo con un lema en latín cuya traducción era "a las estrellas por lo difícil". El primer lote de 24 aviones estaban pintados color plata, el segundo lote de 25 aviones estaban pintados camuflados, verde oliva y marrón, es decir, colores terrestres. Esta pintura se mantuvo para todo el cuerpo del avión, salvo la panza que se pintó de celeste. En 1974, la Fuerza Aérea Argentina compró otros 25 A4 más modernos y llegaron a la 4ª Brigada Aérea, al Plumerillo, acá en Mendoza. Los pintaron gris claro y un verde oliva amarronado en su lado superior. El escudo mostraba un ave de presa levantando vuelo sobre una ladera y el lema era "regresad con honor". También recibieron la matrícula C de cazadores y los números del 301 al 325. Estamos hasta acá. En 1971, la Armada de la República Argentina había comprado 16 aviones A4 que pintaron gris plateado y blanco en la parte superior. Sobre y debajo de las alas llevaban pintada un ancla y el nombre de la fuerza, ARA, Armada de la República Argentina. El número de la serie se organizaba de otra manera, con el 3, porque era la tercera escuadrilla, y la letra A por su función, que era de ataque. A diferencia de los otros, los Halcones del Cielo de las Fuerzas Aéreas Argentinas, que llevaban una escarapela con los colores patrios,
Estos aviones de la Armada llevaban la bandera en bandas horizontales en la cola. El escudo era un marco circular rojo con la cabeza de perfil de un halcón negro, un rayo blanco cruzándolo verticalmente. El armamento de estos aviones A4 eran bombas de 500 y 1000 libras, las bombolas, y los cañones Colt calibre 20 milímetros. Los de los navales estaban equipados con radar que informaba la altitud del vuelo, terrestre o marítimo, con una alarma que advertía si descendían más de lo programado. También, a diferencia de los otros, tenían limpia parabrisas. En resumen, hasta 1970, el sistema aéreo de caza y ataque en Argentina era el avión A4 estadounidense. Unos en el Plumerillo, otros en San Luis, y un tercer grupo de aviones, como criaturas más avanzadas, operaban en un portaaviones cuya base aeronaval estaba cerca de la costa de Buenos Aires y la Patagonia. Los aviadores vivían en San Luis, en Mendoza y en Bahía Blanca. Los aeronavales y los de San Luis comenzaron sus carreras en la base aeronaval de Punta Indio, en la Escuela de Aviación Naval. Un joven podía también estudiar en la Escuela de Aviación Militar en la ciudad de Córdoba y graduarse de alférez, un plumífero, como se les decía, que podía seguir un año más en la Escuela de Caza de Mendoza. A fines de 1970, después de una primera experiencia operativa con aviones A4, los cazadores podían pasar a la 6ª Brigada de Tandil, sur de Buenos Aires, a volar un Daher MV, o a la 8ª Brigada de Moreno, al oeste de Buenos Aires, y volar un Mirage, un M3. Tal como sucedió en Malvinas, los pilotos de Mirages y de Daher tenían entre 27 y 32 años, más horas de vuelo, mayor experiencia, mayor rango, primeros tenientes, capitanes y mayores. En la Armada, los ataquistas, los aviones A4, identificados con la letra Q, tenían la misma edad y posición que los mirajeros. Estos aviadores navales, incluidos los de caza y ataque, eran oficiales de la flota de mar, instruidos en la Escuela Naval Militar de Río Santiago, una pequeña isla cercana al puerto de Ensenada de la ciudad de La Plata. A comienzos de 1982, la aviación se renovó con un tipo de avión que iba a relevar a los A4Q. Este avión era conocido como SUE, Super Étendard, de la empresa francesa Dassault. Gran Bretaña les temería particularmente por operar con un misil Exocet aire-superficie que se dirigía al blanco de manera autónoma. En abril de 1982, la Armada de la República Argentina había comprado 14 aviones SUE, los A4 estaban al límite de su vida útil. Sin embargo, para el 2 de abril de 1982, el fabricante de Francia solo había entregado 5 aviones SUE y retuvo los restantes por órdenes de la Comunidad Europea. Lo mismo sucedió con los misiles Exocet. Los 5 aún no estaban vinculados electrónicamente con su avión. Recién, el 4 de mayo, lograron en los talleres de la Armada de la República Argentina vincular los misiles Exocet, y esto fue confirmado con el ataque mortal a un buque de la Marina Británica. Así quedaba claro, en la Fuerza Aérea Argentina los que volaban en aviones A4 se los llamaba pilotos y cazadores. Los que volaban en el mismo avión A4, pero lo hacían para la Armada de la República Argentina, eran llamados aviadores navales. Aviadores de Lara y pilotos de la Fuerza Aérea Argentina se concedían diferentes a pesar de volar en aviones iguales, mismo asiento, mismo armamento, el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo, la cabina con el limpia parabrisas y la mira. Los aviones A4 de distintos plumajes coincidieron en unas pocas misiones, como por ejemplo cuando hundieron los barcos Arden y Antelope ingleses. Es decir,
un mismo avión, el A4, fue utilizado por aviadores ataquistas nacidos en el mar y para el mar, y también por pilotos cazadores nacidos de la tierra y para la tierra. No era la primera vez de la historia argentina en que la Armada y la Fuerza Aérea estaban en disputa. Cuando en 1945, el ya influyente oficial superior del Ejército y futuro presidente, que hoy se cumplen 75 años de su asunción, Juan Domingo Perón, creó la Secretaría Aeronáutica, es decir, la Fuerza Aérea, tenía en mente la doctrina alemana, poder integral sobre el espacio aéreo. Por ello, dotó a esa fuerza con elementos de la aviación remanentes de la Segunda Guerra Mundial, aunque no logró contribuciones de la Armada Naval. La Armada de la República Argentina incubó su propia aviación desde principios del siglo XX. La disputa del poder ejecutivo de Perón y la Marina llegó a su fin el 16 de septiembre de 1955, cuando la Armada participó del golpe que lo depuso. La Marina bloqueó el puerto y amenazó con repetir el ataque de la Plaza de Mayo. El jefe naval insurrecto, el almirante Isaac Rojas, dirigió las operaciones desde su buque insignia, el crucero Ara 17 de octubre, que al día siguiente del golpe de 1955 fue rebautizado Crucero Ara General Belgrano. El nuevo gobierno circunscribió a la Fuerza Aérea al espacio terrestre y reservó a la Armada el espacio aeromarítimo. Estas jurisdicciones alcanzaron estatus de ley con dos resoluciones de 1967 y 1969 bajo el mismo gobierno que recibió los aviones A-4. En los 45 días de la guerra con Gran Bretaña, la tercera escuadrilla de caza y ataque usó 8 aviones A4Q, perdió 4 aviones y 2 aviadores en 48 salidas, en las que cruzó al enemigo en 11 oportunidades. La cuarta brigada de los cazadores, la de Mendoza, A4C, participó en 86 misiones, usó 16 aviones, de los cuales perdió 9 y 8 pilotos. Encontró al enemigo en 41 oportunidades. La quinta brigada hizo 133 salidas, encontró al enemigo en 86 oportunidades, empleando 30 aviones, de los que perdió 10 y a 9 pilotos. El enemigo, Gran Bretaña, sabía mucho de guerra en el mar, habló de la aviación argentina con la misma perplejidad y admiración con las que los vería llegar sin haberlos tenido en cuenta en plena guerra. Casi 40 años han pasado, los aviones A4 Halcones del Cielo son piezas de museo. Fueron retirados definitivamente en 1999. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Una información, un relato, una historia muy rica, y seguramente se puede completar con también el despliegue de algunos otros aviones y algunas otras hazañas que hizo la Fuerza Aérea Argentina, sobre todo en Guerra de Malvinas. Hazaña que seguramente vamos a recordar el 10 de junio, que es el día de la reafirmación de los derechos de las islas, o sobre las Islas Malvinas y todas las islas del Atlántico Sur, y probablemente vayamos a recordar alguna historia que, como contaba en previo con Marcos Pérez, cuando tuvimos oportunidad de trabajar en medios gráficos en aquel tiempo, en 1982, recordamos también cómo aquello que tenía que ver con lo mítico, para no decir la mentira, se volcaba a través de los medios de comunicación. Entonces, hasta algún momento, muchos y muchas argentinas pudieron pensar que la Argentina iba a vencer nada menos que a la segunda fuerza, como decía recién Marcos Pérez, naval del mundo. Además, la primera en experiencia, ¿no? Como era la británica. Asimismo, y a propósito de los aviones que recién también explicaba Marcos Pérez, la Fuerza Aérea tenía otros aviones, que no sé si Marcos seguramente los debe haber repasado, que eran los Pucará que en realidad quiere decir fortaleza en quechua. Esa es la denominación. Y algunos que usted nombró fueron los que provocaron exactamente los franceses, los Super Étendard,
los que provocaron el hundimiento del Sheffield, aquel enorme barco de guerra inglés, y que fue toda una proeza y una hazaña. El hundimiento del Sheffield fue a propósito de dos aviones, los franceses, y los misiles Exocet, que como singularidad, ¿qué es lo que tiene? Bueno, que fue la primera vez que desde un avión con un misil se hundió un barco. Fíjese usted las cuestiones de la guerra, que son, esa incomodidad. Y fíjese qué casualidad que justo arrancamos su columna escuchando nada menos que a Bruce Springsteen, que es uno de los hombres del rock pacifista, uno de los que alienta para que no haya guerras, más allá de las muchas hazañas que puedan tener los hombres del aire, en este caso, los que usted contaba, Marcos, ¿no? En efecto, sí, es nuestro Vietnam, me parece, Malvinas, y tiene muchísimas dimensiones. La famosa título de la revista Gente, Estamos ganando, yo creo que es un simboliza, síntoma, sí, efectivamente. Es un síntoma contemporáneo de mucho del periodismo que se practica hoy en día. Sí, es realmente tremendo en ese caso, no solamente el periodismo. Mire qué casualidad, recién recordábamos, o más temprano recordábamos, la revista Somos, que dirigió el mendocino Chango Torres, que fue una revista de pretendida, textura política, en plena dictadura, que era de Editorial Atlántida, y la revista Gente, o casualidad, también era de Editorial Atlántida. Dueño, el primer accionista de aquella editorial, era don Vigil, Constancio Vigil, aquel que ahora y sus descendientes se niegan a hacer el aporte solidario de las grandes fortunas. Fíjese cómo todo se va encadenando, ¿no? Exactamente, la historia no puede ser separada, está unida. Está inexorablemente atada, aliada y encadenada, podríamos decir. Y debemos leerla desde el presente, debemos leerla. Sí, es un buen ejercicio. Y escuchar a Marcos Pérez Linares cada viernes, que lo que hace es quitarle esas incógnitas y esos misterios que suele traer la historia. Muchas gracias, Marcos. Bueno, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.